ya, pues si se oye todo bien y la música es agradable, el sonido de la voz está bien, pues vamos a comenzar nuestra noche de Biblias abiertas, enseñados por la palabra. Les doy muchas gracias por amoldarse a mi horario, bueno, a mi día más bien. Me vienen mejor ahora los martes y les doy muchas gracias por estar ahí esta noche. Bueno, un poco cansado, con mucho calor aquí. Ya saben que yo no pongo ni el ventilador para no molestar, para que ustedes disfruten. Y a pesar de haber tenido un culto hoy maravilloso, la adoración, de haber compartido la palabra, que siempre es una bendición, deseando estar aquí, haciendo pues aquello para lo que hemos nacido. Yo he nacido para esto, hermanos. Yo, si no predico la palabra, me muero. Esta es mi vida. Predicar en un estadio o predicar aquí en Cello, hermanos, yo lo hago con la misma pasión, con la misma intensidad, todo lo que mis fuerzas den de sí. Estamos trabajando con un libro maravilloso. Créanme, hermanos, que es un libro precioso, más bien una carta. La semana pasada estuvimos hablando acerca del inicio de esta carta maravillosa. Es increíble esta carta. Y hablemos del inicio de la iglesia en Corinto, cómo fue fundada y cuáles fueron la situación que el apóstol Pablo se encontró a la hora de edificar esta carta, esta iglesia. Y estuvimos hablando acerca de cómo se desarrolló, y hoy vamos ya a entrar en la carta y los motivos que le llevaron al apóstol Pablo a escribir Primera de Corintios. Quiero deciros que a lo largo de este seminario, porque va a ser más bien un seminario, vamos a estar hablando mucho estas semanas adelante acerca de esta epístola, creo que nos vamos a sentir identificados. Intentaré hacerlo lo más ameno posible y que sea un estudio sermonado. Ya me conocen ustedes la manera en que enseño, pero necesito que aprendan todo lo que yo estoy aprendiendo todos estos días. Así que ya vamos al tema directamente. Y antes de estar leyendo la carta, como muy breve introducción a esta epístola, ya saben ustedes, hermanos, que esta epístola, Primera de Corintios, en primer lugar deberíamos saber quién la escribe, a quién es dirigida, bajo qué circunstancias rodean a esta carta. Año 55-57 después de Cristo aproximadamente, nos encontramos en Éfeso, y mientras estamos en Éfeso, allí junto al apóstol Pablo, que lleva 3 años predicando la palabra del Señor, enseñando, le llegan noticias acerca de el estado en el que se encuentra Corinto. 3 años atrás, más bien 4 años y medio atrás, él estuvo en Corinto, fundó la iglesia y se dedicó enteramente a la predicación. El esfuerzo del apóstol Pablo fue intenso. Dice la Biblia que estuvo 18 meses predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, enterado entregamente a la predicación del evangelio. Y cuando después de 18 meses él empieza su tercer viaje misionero, se establece en Éfeso, durante 3 años después sigue con su misión de apostolado. Cuando él se entera que en la iglesia de Corinto hay ciertos problemas, otro quizá hubiera dicho, pues vaya pérdida de tiempo. ¿En qué hora estuve 18 meses? ¡Vaya esfuerzo! ¿Y todo para qué? Para que ahora haya problemas, pero lejos de hacer eso, él se sienta ahora a Dios y escribe Primera de Corintios. Hermanos, la iglesia está ubicada en Corinto. Corinto no era una ciudad normal.
una iglesia de Cristo en Corinto. Corinto era el lugar más pecaminoso de todo el Imperio Romano en días de Pablo. ¿Saben cómo llamaban a Corinto? En días de Pablo le llamaban el bazar de la vanidad. Había tanto pecado. La comparaban también con Atenas, que estaba ubicada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Atenas. Era una de las ciudades más florecientes de toda Grecia bajo el tiempo del Imperio Romano. O sea que no era... Donde estaba la iglesia no era una ciudad cualquiera. 3 grandes puertos tenía la ciudad de Corinto. 2 de ellos eran más importantes. Se dicen que eran los 2 puertos, uno de los 2 puertos más importantes de toda Grecia. Tanto es que cuando Grecia era independiente, Corinto era la capital de la Liga de Acaya. O sea que hubo un tiempo en que fue capital de un imperio. Más tarde, aproximadamente unos 200 años antes de Cristo, Corinto fue declarada ciudad independiente bajo el Imperio Romano. O sea que era increíble la ciudad. Después de haber sido declarada ciudad libre, 50 años después, el general romano Lucio la redujo a cenizas, de modo que todos los tesoros de la ciudad fueron llevados a Roma. Y durante 100 años, un siglo, la ciudad estuvo destruida hasta que, un siglo después, Julio César levantó la ciudad, la reconstruyó, y la ciudad recobró todo su antiguo esplendor, y el comercio de todo el mundo conocido, de todo el Imperio Romano, pasaba completamente por los puertos de Corinto. Por eso es que en días de Pablo era una de las ciudades con más población que existía. Se dice que albergaban unos 400.000 habitantes. Esta población, fundada por griegos, fundada por judíos, había también italianos, había gente de diferentes nacionalidades, venían marineros, venían negociantes, aventureros, venían refugiados de los 4 puntos cardinales del Imperio Romano. Deambulaban y negociaban por las calles de Corinto. Era una especie de feria de la vanidad. Pero sobre todas las cosas, independiente a todo el comercio que había en la ciudad, había un pecado que predominaba en la ciudad, y era la idolatría. Pero el culto que rendían a la idolatría era algo en concreto. Estamos hablando de una ciudad que no solamente se movía en el comercio, sino que adoraban a la gran diosa Afrodita, también conocida como la diosa Venus, que era la diosa griega de la belleza y del amor. Le habían levantado un templo, y lleno en el templo estaban lo que se llamaban las sacerdotisas de Afrodita, que, para que ustedes me entiendan, no eran otra cosa, hermanos, que mujeres de mal vivir que vendían sus cuerpos, y de esa manera ellos adoraban y honraban a la diosa Afrodita. Tanto es, y con esto terminamos esta introducción, que habían inventado, los de Corinto habían inventado una frase. Era una palabra, era corintiarizar. Se decía que cuando una persona se había corintiarizado, había alcanzado el límite de la bajeza moral. O sea, era tanto lo que había en esta ciudad. Allí había una iglesia, la que recibe una carta, y cuando reciben la carta, lo primero que leen es esto. Capítulo 1, verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos,
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a estar leyendo hasta aquí. Quizás luego haremos una vista de pájaro a los siguientes versículos. Bajo toda esta circunstancia a nivel de ciudad, todo esto le rodeaba a la iglesia. Máxime que tenían un montón de problemas. La carta que reciben es para solucionar todos esos problemas que a Pablo le habían informado. Pero antes de ir Pablo a los problemas, Pablo siempre empieza con saludos. Pablo les quiere dejar claro que es él el escritor de la carta y que lo tomen como si estuviera allí predicando y enseñando, como estuvo 18 meses entre ellos. Pero ya solamente en el saludo que les da, les está implantando principios y les está mostrando el verdadero origen del problema en Corinto, que es el problema en el que muchos se pueden sentir identificados. Se le llama a la iglesia del siglo XXI la iglesia de Primera de Corintios. Por eso he elegido esta carta, porque a lo largo de estos estudios seguramente mucha gente se va a sentir identificados y van a ver, quizá yo tengo este problema. Pues siempre Dios, en lugares donde no hay salida, establecerá una puerta. Por eso Él dijo: yo soy la puerta. Siempre Dios tendrá la salida para cualquier circunstancia. Y el texto empieza diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Mira, si hay algo interesante, es que en el griego no dice llamado a ser apóstol. Porque si fuera llamado a ser, es que todavía no lo es, o todavía en esa ocasión no lo era. Si hubiera dicho Pablo, que fue llamado apóstol, tiempo pasado, estaría bien. Pero es que aquí dice Pablo, llamado a ser. Si es llamado a ser, es que no lo soy todavía, pero he sido llamado a serlo. Por eso en el griego no dice llamado a ser. En el griego dice Pablo, llamado apóstol de Jesucristo. O sea, lo primero que les quiere enfatizar Pablo es que yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo no soy la opinión de los demás. Porque no somos lo que la gente dice que somos. No tenemos lo que la gente dice que tenemos. Somos lo que Dios dice que somos. Valemos lo que Dios dice que valemos. Y tenemos lo que Dios dice que tenemos. Y él dice Pablo, apóstol, pero no apóstol por cuenta propia. No apóstol personal, no apóstol de ninguna empresa, no apóstol de ninguna denominación, apóstol de Jesucristo. O sea, yo tengo mi visión bien definida, tengo mi identidad bien definida. Porque si había algo que en Corinto les faltaba, era tener su identidad bien definida. Es el problema de muchos cristianos hoy día, que no saben ni lo que son. Por eso son lo que ellos se sienten. Se levantan un día muy mundanos. Un día se levantan muy mundanos y todo ese día se dedican a pecar. Pero un día se levantan, se sienten muy santos y ese día se dedican todo el día a orar. Hay quienes un enigma. No saben ni si son cristianos, son inconversos, no saben lo que son. Porque no hay identidad cristiana, no hay fundamento.
por eso son cristianos y van a la iglesia dependiendo el tiempo. Los veranos, a mí me apetece ir al culto, los inviernos no, que llueve, y son cristianos por temporada. Pero Pablo tenía su visión bien definida. Él decía, soy apóstol, pero soy un apóstol de Jesucristo. Y miren lo que sigue, dice, por la voluntad de Dios. Y yo sé que esto va a hablar, hay mucha gente que se va a sentir identificado. ¿Sabes qué frase usa aquí para la palabra voluntad? Telématos en el griego. Cuando alguien escribía en una carta y ponía un telématos en una palabra, ahí la palabra voluntad tiene que ver con telématos. Pero esa frase se aplicaba a nivel singular, personal. Era como, de todo lo que voy a decir, quiero resaltar, era como subrayar esa frase. Y él dice, yo soy apóstol de Jesucristo, pero no porque quiero una chapa, no porque quise un título, no porque la gente me lo exigía, me lo pedía, no porque lo compré. Soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, lo que soy, lo soy por Él, y lo que tengo, lo tengo por Él, y el llamado es Él quien decidió que yo fuera apóstol de Jesucristo. Fue Él el que se me cruzó en el camino a Damasco. Tuve un encuentro con Él, y Él me dijo, te voy a enseñar lo que es sufrir por mi causa, y de ahí en adelante no sé hacer otra cosa que servir a Él. Soy apóstol de Jesucristo, pero lo soy por la voluntad de Dios. Ay, Dios mío, mira, espero que esto que voy a decir lo escuchen y lo lleven y sobre todo, miren, que lo suban al TikTok si quieren, por lo menos esta porción, porque él era apóstol por la voluntad de Dios. Hoy día hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros, hay pastores, pero no por la voluntad de Dios, sino por la voluntad del TikTok. Hoy día están los llaneros solitarios, sin sometimiento, sin bajo autoridad, sin doctrina, movidos por un deseo de fama, de protagonismo y popularidad. Se autoproclaman apóstoles, se autoproclaman profetas, se autoproclaman evangelistas, se autoproclaman maestros, se autoproclaman pastores. Hoy día vemos un montón de gente en las redes sociales y sobre todo en el TikTok que sacan un montón de dones. Parece como que lo compran, hermanos. Van a una tienda y compran los dones. Y una mañana se levantan siendo profetas. Y un miércoles ya son maestros. Y un jueves se convierten en pastores. Yo en alguna ocasión, y esto me duele a mí, hermanos, esto es algo que me nace desde mi interior y me duele, porque yo he escuchado, muchas veces me he parado a ver a ciertos personajes lanzando una serie de profecías. Dios mío de mi alma, si entendiéramos lo que es decir, así dice Jehová el Señor. Y Dios me está mostrando, dicen muchos, que hay una petición que viene. Sí, a ti, mujer, hay una petición. Llevas orando unos meses y eres tú. Dios me dice que concede una petición. Claro, salen un montón de personas. Amén, gloria a Dios. Porque si yo ahora mismo hay 35 terminales. Y hay gente que los estarán escuchando en sus casas. Yo bien podía decir, Dios me está hablando. Aquí hay un hombre o una mujer que está sufriendo dolores de espalda, pero Dios te dice que te pongas la mano en la espalda porque en tu mano Dios la va a usar, te va a sanar Dios. Es a ti, a la persona que le duele la espalda. Hermanos, 35 terminales. Estamos en verano, un verano muy caluroso. A veces dormimos mal. En el trabajo, a todo el mundo, a mí ahora mismo me duele la espalda.
No podemos jugar con los sentimientos humanos. No podemos jugar con la iglesia, no podemos jugar con el nombre, sobre todo nombre, que bajo ese nombre hay salvación. En el Antiguo Testamento se decía, el profeta que tuviera la pretensión, la valentía, la osadía, la intrepidez de decir así ha dicho Jehová sin que yo le dijera, tal profeta muera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y dice, y el hermano Sóstenes, este hermano Sóstenes es el que aparece en el capítulo 18 cuando funda Corinto, que cuando él estaba entregado a la predicación para echar a Pablo, le tomaron a Sóstenes, que era el principal de la sinagoga, y le pegaron una paliza, le mataron, hermanos. Y ya Pablo no soporta que golpeen a otros por su causa, y termina su labor en Corinto y se marcha. Pues aquí nos confirma que se convirtió. Y también les manda saludos a la iglesia, porque él también era de Corinto, seguramente no estaba allí, estaría con Pablo en Éfeso. Por eso el verso 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué fundamento del apóstol Pablo? ¿De qué manera él empieza diciendo, os voy a decir quién soy? Yo tengo mi identidad bien definida. Soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Lo que hago no lo hago por cuenta ajena. Por la voluntad de Dios, es Él el que me manda. Pero dice, aunque estáis en Corinto, la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Yo la fundé, estuve 18 meses predicando día y noche. No me considero que la iglesia sea mía. La iglesia es de Dios. Por eso dice, a la iglesia que está en Corinto, les está diciendo, aquí quien manda sobre la iglesia es Él. Por eso da igual que estén en Corinto o en cualquier lugar donde invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que manda sobre su iglesia. Por eso, hermanos, muchas veces vemos corrupción en las iglesias. Y muchas veces dice, es que nadie hace nada. No te preocupes, que las iglesias son de Dios. Y Él se encargará de poner cada cosa en su lugar. ¿Qué creen? ¿Que a Dios se le escapa? ¿Que Dios no vela sobre su iglesia? Si vamos a Apocalipsis, capítulo 1. Y dice, y vi a uno semejante al Hijo del Hombre, en medio de los 7 candeleros de oro, y tenía las 7 estrellas en su diestra. Luego, en el mismo capítulo interpreta y dice que los candeleros son las iglesias, y las estrellas son los pastores que había en las iglesias. Estaba diciendo en el capítulo 1 de Apocalipsis, antes de mencionar las 7 iglesias, estaba diciendo, yo estoy en medio de ellas y tengo a los que ministran en mis manos. Todavía Dios está sentado en su trono y todavía nadie se ríe de Dios, nadie se burla de Dios y nadie hace la guerra a la iglesia y queda impune. Vosotros, le dice Pablo, vosotros sois de Dios, le pertenecéis a Él. Y como le pertenecéis a Él, y aquí quiero pararme unos minutos, dice el verso 2, esta carta yo la escribo a los santificados. Y luego sigue diciendo, a los llamados a ser santos. Voy a volver a repetirlo. Dice, quiero dejar bien claro que esta carta va dirigido a los santificados en Cristo. Y a los santificados en Cristo han sido llamados a ser santos. Al igual que en el verso 1 se omite la palabra llamados a ser, en el verso 2 también se omite en el griego. Y él dice, esta carta se la escribo a los santificados en Cristo, llamados santos. ¿Por qué aparecen dos palabras que aparentemente son iguales?
Pablo, si dices a los santificados, ya estás diciendo que son santos. ¿Por qué dices a los santificados llamados santos? ¿Por qué lo resaltas? Oh, y esto me encanta, hermanos. Como tenían una crisis de identidad, los de Corinto, primero les presenta cómo se presenta alguien que tiene identidad en Cristo. Luego les dice, vuestra identidad proviene, sois iglesia de Dios, y como sois iglesia de Dios, estáis santificados en Él. Y en un versículo, encierra Dios la condición y la posición en Cristo. Como sois de Él, en posición estáis santificados. Como sois iglesia, en Él habéis sido bendecidos, con toda bendición en los lugares celestiales. Como sois de Él, mientras pertenecéis a Él, sois salvos. Pero aunque sois de Él, y mientras permanecéis en Él, estáis santificados, habéis sido llamados santos. Y ahí la palabra llamados santos implica voluntad. En el griego les está diciendo, aunque estáis en Cristo Jesús y en posición sois santos, no podéis vivir de la manera que queréis. Porque vuestra posición en Cristo determinará vuestra condición. ¿Cómo vivís en la tierra? No podéis estar santificados en Cristo Jesús viviendo como pecadores. No podéis estar santificados en Cristo visitando el prostíbulo de la diosa Afrodita. No podéis. No podéis ser santos en Cristo viviendo de cualquier manera. No podéis. Si estáis en Cristo y en Él estáis santificados, tenéis que vivir una vida en santidad. Y ahí está la posición en Cristo y la condición en Cristo. Pues yo me llevo muy mal con las doctrinas calvinistas, porque yo no sé por qué se llevan 500 años peleándose acerca de la salvación y de la condenación, cuando Jesús lo resumió en un versículo. Él dijo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y sabes cómo empieza el texto? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está la voluntad del hombre. Amaron la luz, pero resulta que amaron más las tinieblas. Y como amaron más las tinieblas, se condenaron. Y es que a veces sueltan alguna barbaridad de que como yo estoy en Cristo Jesús, pierdo bendiciones, pero nunca la salvación. No, la salvación se pierde. Es que yo soy cristiano y vivo en Cristo Jesús y estoy santificado. Sí, peca, practica el pecado. Practica el pecado. No puedes vivir de la manera que quieres y pretender ocupar un lugar en los lugares celestiales. El verso 3 sigue diciendo, si sois iglesia, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo hace algo, es muy inteligente el apóstol Pablo, porque aquí unió dos saludos. Uno de los saludos que era gracia y el otro saludo era salón, era paz. Y aquí él une los dos saludos para enseñarnos que nadie puede tener paz de Dios a menos que la gracia de Dios no esté sobre él. Con esto, el apóstol Pablo les está sanando su autoestima, les está sanando su identidad cristiana. ¿De dónde había nacido el principal problema? Habían perdido su identidad. ¿Pero por qué habían perdido su identidad? Y con esto termino. ¿Por qué habían perdido su identidad? Habían perdido su identidad
Porque en los 10 primeros versículos de Primera de Corintios capítulo 1, en los 10 primeros versículos aparece en 6 ocasiones nuestro Señor Jesucristo. Y para ser más concreto, en el verso 4, dice, por gracias, dice, gracias doy siempre por vosotros, por la gracia de Dios en Cristo Jesús. El verso 4, pero el verso 5 dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Hablando de Cristo Jesús. El verso 6 dice, como el testimonio acerca de Cristo. El verso 7 enseña, de manera que nada os falta en Él. El verso 8 dice, el cual también afirmará. Y el verso 9 termina la salutación diciendo, fiel es Dios. ¿Sabes por qué habían perdido su identidad cristiana? Esto es muy interesante, hermanos. ¿Sabes por qué habían perdido su identidad cristiana? El problema no era de Dios. El problema no es de Cristo Jesús. El problema es que se habían perdido la identidad de quién eran. Por lo tanto, estaban dejando de vivir como debían de vivir, porque se habían olvidado de quién es Él. Estaban enriquecidos en todo. Y como tenían todos los dones, empezaron a olvidarse de Él. Y empezaron a olvidar de que en la iglesia, quien manda es Él. El verso 2 enfatiza que la iglesia es de Él. El verso 3 enfatiza que la paz es de Él. El verso 4 que la gracia es de Él. En el verso 5 que las riquezas y la ciencia es de Él. En el verso 6 que el testimonio es de Él. En el verso 7 que los dones son de Él. En el verso 8 que la confirmación es de Él. Olvidaron que todo lo que eran, lo eran por Él, que todo lo que tenían, lo tenían gracias a Él, y empezaron a adueñarse de la iglesia y administrar los dones como ellos querían, y quitaron el gobierno de Dios y implantaron su propio gobierno. Y esto es lo que pasa, por eso muchos entran en decadencia conquistando corazones. Porque se vuelven expertos en predicar. Y ya dicen, lo predico por mi inteligencia. Se vuelven expertos en hacer un culto. Se vuelven expertos en hacer una oración repetitiva. Hermanos, cultos sin Dios. Predicaciones sin Dios, alabanza sin Dios. Poco a poco habían perdido su identidad y hacían lo que querían, vivían como querían. Por eso los problemas que se enfrenta la iglesia, más bien Pablo con la iglesia de Corinto, eran las divisiones. Y lo veremos más adelante en los próximos estudios. Problemas de divisiones. Se hacían grupos. Y yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Pedro. Y ya no es que le gustaran cómo predicaba o cómo enseñaba uno mejor que otro. No, es que se hacían grupos. Veremos problemas en cuanto a la inmoralidad sexual. Problemas con el matrimonio, libertinaje. Por eso en este seminario hay un estudio dedicado a la reunión. Es una predicación dirigida a los matrimonios. Tenían problemas en cuanto incluso a la comida. Lo que sacrificaban a los ídolos, lo que no.
problemas en las reuniones de culto. Las santas cenas eran un desorden completamente. Los dones, ya ni hablar. Era un desorden completamente. Habían perdido incluso la esperanza de gloria. Habían perdido la esperanza de gloria, que es la resurrección. Y hermanos, si Cristo nos resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Todos estos problemas de división, de inmoralidad sexual, de problemas en cuanto a cómo hacían los cultos, cómo ministraban los dones, problemas acerca de la resurrección, problemas doctrinales, todos esos problemas nacieron por una falta de identidad de quiénes eran. Y esta falta de identidad la provocó que no honraron el nombre del Señor, que le dejaron a un lado. Y es lo que Pablo, en la salutación, quiere dejar establecido. Espero que me hayan entendido esta segunda clase y que el Señor les haya hablado. Mediten, hermanos, porque siempre tenemos algo que solucionar. Padre, te doy gracias porque les he predicado lo que considero que tú has puesto en mi corazón, Señor. Gracias por darme fuerzas, por darme aliento, Señor. Gracias por hablarme, por ayudarme. Me estás bendiciendo tanto, Señor. Ayúdame a honrar tu nombre por encima de todo, a tener mi identidad bien definida, a entender que lo que soy lo soy por ti, que lo que tengo lo tengo por ti, y que todo lo que hago lo hago porque tu gracia está en mí. Si tú no estás en mí, yo no podría hacer nada, Señor. Te ruego que me ayudes entonces a honrar tu nombre por encima de todas las cosas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tío Juan.